Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Hola. Quería compartirles algo que me pasó hace aproximadamente un año aquí en Yucatán. Yo no soy de aquí. Vine a Mérida por la universidad y, aunque ya llevo un tiempo viviendo en la ciudad, todavía desconozco muchas de las historias y leyendas que hay en el estado. Esto pasó un día que fui con mi novio a conocer un cenote que se llama Nocasé, que está relativamente cerca de Mérida. Fuimos en motocicleta y estuvimos ahí buena parte de la tarde. Ya de regreso comenzaba a oscurecer. Yo iba atrás y mi novio manejando. Después de pasar por Cheuman, recuerdo que íbamos por un tramo donde hay bastante monte a los lados. Por ahí también hay una hacienda abandonada. Después busqué el lugar en Google Maps y creo que aparece como Hacienda Couquey. Cuando pasamos por esa parte vi algo de reojo entre los árboles. Al principio pensé que era un tronco o alguna parte de un árbol seco, porque era de un color entre café y amarillento. Pero mientras avanzábamos me di cuenta de que se estaba moviendo. Volteé para verlo mejor. Había algo agachado entre la vegetación. No sé cómo describirlo sin que suene exagerado. Parecía una persona en cuclillas, pero era demasiado grande. Además, la superficie de su cuerpo se veía muy rara, como áspera. En ese momento pensé precisamente en la corteza de un árbol. Lo que más recuerdo fue cuando comenzó a levantarse. No lo hizo de golpe. Se fue enderezando lentamente, como si le costara trabajo, y mientras lo hacía me di cuenta de que aquello era mucho más alto de lo que yo había pensado. Nosotros seguimos avanzando unos segundos porque mi novio no había visto nada. Le dije, creo que vi algo allá atrás. Me preguntó qué había visto y le dije que no sabía, pero que parecía una persona enorme entre los árboles. Mi novio decidió detener la moto. Yo todavía estaba intentando ubicar el lugar donde lo había visto y le señalé más o menos dónde estaba. Nos quedamos mirando desde ahí, pero ya estaba oscureciendo y entre la vegetación no distinguíamos prácticamente nada. Mi novio me preguntó si quería que regresáramos un poco para revisar. Le dije que no. No sé por qué, pero en ese momento me entró muchísimo miedo. Hasta entonces había estado más confundida que asustada, pero estando detenidos en medio del camino empecé a pensar que, fuera lo que fuera, tal vez seguía ahí. Así que nos fuimos. Cuando llegué a mi casa se lo conté a mis papás. Intenté explicarles exactamente lo que había visto, el color, el tamaño y sobre todo la forma tan extraña en la que se levantó. Tiempo después salió nuevamente el tema durante una plática y alguien me preguntó si alguna vez había escuchado hablar del Chewinik. Yo no sabía qué era. Después me puse a buscar información y encontré historias sobre un ser de la tradición maya que vive en el monte. No voy a decir que eso fue lo que vi, porque realmente no lo sé. Pudo haber sido un árbol, alguna sombra o algo que confundí por ir en movimiento y porque ya estaba oscureciendo. Pero hay algo que todavía me cuesta explicar. Un árbol no se levanta. Y eso que estaba entre el monte, yo lo vi levantarse. Hola. Llevo un tiempo pensando si mandar esta historia porque es algo que en mi familia casi no se habla. Soy de Valladolid, Yucatán, y esto pasó cuando yo era muy pequeña, así que quiero aclarar desde el principio que muchas de las cosas que voy a contar no las recuerdo directamente. Me las contó mi mamá cuando ya era más grande. En mi familia siempre hubo historias un poco extrañas. Por parte de mi mamá, mi bisabuela era cubana. Según contaban mis abuelos, llegó a Yucatán siendo muy joven y durante muchos años trabajó para una familia de la zona. Ella practicaba santería. No sé exactamente qué hacía porque murió mucho antes de que yo naciera y en mi casa tampoco les gustaba hablar demasiado de eso. Mi mamá solamente decía que era una mujer a la que mucha gente buscaba cuando tenía algún problema. Por parte de mi papá, mi bisabuelo era maya y conocía mucho de plantas y remedios. Era de esas personas mayores a las que la gente del pueblo iba a consultar antes de ir con un médico. Les cuento esto porque cuando comenzaron a pasarme ciertas cosas, mi abuela fue la primera que dijo que tenían que llevarme con alguien. Yo tendría unos 4 o 5 años. Según mi mamá, empecé a despertarme durante la madrugada y me quedaba hablando sola. Al principio pensaron que era algo normal, que tenía algún amigo imaginario o que simplemente hablaba dormida. Pero después mi comportamiento cambió.
Había días en que no quería comer, lloraba muchísimo y por las noches despertaba gritando. Mi mamá dice que algunas veces me encontraba sentada en la cama hablando hacia una esquina del cuarto. Cuando me preguntaba con quién estaba hablando, yo le decía que con una niña. Eso fue lo que terminó preocupándola. Me llevaron con médicos y durante un tiempo estuvieron tratando de encontrar alguna explicación. Mi mamá siempre insiste en esto cuando cuenta la historia porque no quiere que parezca que lo primero que hicieron fue buscar algo relacionado con brujería. Pero mi abuela seguía convencida de que había algo más. Fue ella quien consiguió a una señora que hacía limpias. No recuerdo su nombre real. En mi familia siempre le dijeron Lolita. La señora vivía en un pueblo cerca de Valladolid y mis papás aceptaron llevarme más por insistencia de mi abuela que porque creyeran en esas cosas. De esa visita tengo recuerdos muy sueltos. Recuerdo una casa pequeña. Recuerdo muchas plantas colgadas y un olor muy fuerte que no sabría explicar. Y recuerdo un pollito. Durante años pensé que eso último lo había soñado, hasta que un día se lo pregunté a mi mamá y se quedó seria. Me dijo, no, si había un pollito. Ahí fue cuando me contó lo que había pasado. Según ella, la señora dijo que yo tenía algo muy cerca, posiblemente relacionado con esa niña con la que hablaba por las noches. Nunca les dijo quién era esa niña ni de dónde venía. Eso es algo que hasta hoy nadie en mi familia sabe. Lo que hizo fue una limpia. Utilizó hierbas, unas lociones y otras cosas que mi mamá ya no recuerda. Al final tomó al pollito y comenzó a pasarlo alrededor de mi cuerpo. Mi mamá dice que el animal estuvo inquieto prácticamente desde que entramos, pero cuando la señora comenzó a pasarlo cerca de mí se puso peor. Chillaba y trataba de soltarse. Después dejó de moverse. La señora lo envolvió y se lo entregó a mi mamá. Le pidió que cuando regresaran a Valladolid lo dejaran lejos de la casa y que no se detuvieran a revisar qué pasaba con él. Mi mamá hizo exactamente eso. Lo dejaron en un camino antes de llegar y regresaron a la casa. Lo extraño es que después de aquella noche, según mis papás, dejé de hablar con la niña. Volví a comer normalmente y poco a poco dejé de despertarme durante la madrugada. Yo crecí sin saber prácticamente nada de esto. De vez en cuando escuchaba algún comentario de mi abuela sobre aquella señora, pero mis papás evitaban el tema. Hasta que años después, cuando yo ya estaba en la preparatoria, una noche estábamos cenando y salió la conversación. Fue entonces cuando mi mamá me contó todo. Al principio pensé que seguramente habían relacionado mi recuperación con la limpia porque querían creer que había funcionado. Y todavía pienso que esa puede ser la explicación. Pero le pregunté algo que llevaba años recordando. Le dije que cuando era niña soñaba mucho con una niña que se sentaba junto a mi cama. Mi mamá dejó de comer. Después me preguntó, ¿todavía la ves? Le dije que no, que hacía muchísimos años que no soñaba con ella. Mi mamá solamente respondió, qué bueno. Nunca quiso explicarme por qué me lo preguntó de esa manera. Yo tampoco insistí. Actualmente sigo viviendo en Yucatán y nunca me ha vuelto a pasar algo parecido. Pero hay una cosa que todavía recuerdo perfectamente de aquellos años. La niña con la que hablaba por las noches no era imaginaria para mí. Yo recuerdo su cara. Y hasta el día de hoy, estoy segura de que nunca la había visto en ninguna otra parte. Hola. Quiero contarles algo que pasó cuando yo era niño, aunque realmente la persona que podría contar mejor esta historia sería mi mamá. Yo tenía unos 8 años cuando ocurrió. Mi familia es de Tizimín y en ese tiempo uno de mis tíos tenía un terreno a las afueras, rumbo a uno de los pueblos cercanos. Íbamos casi todos los fines de semana. El terreno era grande. Había animales, algunos árboles frutales, una casa donde nos quedábamos y otra construcción más pequeña que utilizaban los trabajadores. Para nosotros era el lugar perfecto porque podíamos andar prácticamente todo el día afuera. Solamente había una regla que los adultos repetían mucho. Cuando empezara a oscurecer, teníamos que regresar a la casa. Nosotros preguntábamos por qué y siempre nos decían lo mismo. Por los aluxes. Obviamente nos daba risa. Éramos niños y lo tomábamos como una historia que los adultos habían inventado para evitar que siguiéramos corriendo por el terreno de noche. Había una parte que nos tenían especialmente prohibida. Al fondo del terreno había una pequeña elevación, como un cerrito, y arriba estaba una construcción vieja que ya casi no utilizaban. No recuerdo exactamente para qué había servido, pero los trabajadores a veces dejaban cosas ahí. Ese día mis primos y yo subimos.
No pasó nada. Estuvimos jugando un rato, bajamos y seguimos con nuestro día. Por la noche mis primos se fueron con sus papás y yo me quedé porque nosotros dormiríamos ahí. Me acostaron en una hamaca dentro de la casa mientras los adultos se quedaron afuera platicando. Todo lo que sigue me lo contó mi mamá años después. Sería aproximadamente la 1 de la madrugada cuando uno de los señores que estaba ahí comenzó a hablar solo. Era el papá de uno de mis tíos. Había tomado bastante esa noche, así que al principio nadie le hizo mucho caso. Hasta que empezó a insultar a alguien. Mi mamá recuerda que decía cosas como, vete de aquí. Y después, déjalo. No te lo vas a llevar. Mi tío se acercó porque pensó que su papá simplemente estaba borracho y quería llevarlo a dormir. Pero el señor no quiso moverse. Seguía mirando hacia la casa. Más específicamente, hacia una de las ventanas de la sala donde yo estaba dormido. Entonces dijo, cierren esa ventana. Viene por el niño. Ahí mi abuela se asustó. Aunque todos pensaban que el señor estaba viendo cosas por haber tomado, entró y cerró la ventana. Corrió la cortina y revisó que yo siguiera en la hamaca. Yo estaba completamente dormido. Después de eso, según mi mamá, el señor se tranquilizó. No pasó nada más durante la noche. A la mañana siguiente estaban desayunando cuando mi tío comenzó a molestarlo por lo que había hecho. Le dijo algo como, anoche sí te pasaste. Hasta estabas peleando con alguien. Todos se rieron. Pero él no. Mi mamá dice que estaba completamente sobrio para entonces. Se quedó callado unos segundos y preguntó, ¿cerraron la ventana? Mi abuela le dijo que sí. Entonces señaló hacia donde yo estaba jugando y dijo, qué bueno, porque anoche uno de ellos quería llevárselo. Ahí dejaron de reírse. Le preguntaron de quién estaba hablando. Y él respondió, de los Aluxes. Mi tío volvió a decirle que seguramente había sido por todo lo que tomó, pero el señor se molestó. Dijo que las historias que les contaban a los niños no eran solamente para asustarnos. Que en ese terreno había Aluxes desde hacía mucho tiempo. Después le preguntó a mi mamá si yo había estado jugando lejos de la casa durante el día. Mi mamá le dijo que sí, pero que había estado con mis primos. Entonces el señor preguntó, ¿subieron al cerrito? Mi mamá no sabía. Cuando me preguntaron, les dije que sí. Recuerdo que me regañaron bastante por eso, aunque en aquel momento no entendí por qué. Después de ese fin de semana dejamos de ir tan seguido al terreno. Con los años prácticamente dejamos de ir por completo. Lo curioso es que durante mucho tiempo yo no supe nada de lo que había pasado esa noche. Mi mamá me lo contó cuando yo tendría unos 15 años. Lo primero que le dije fue exactamente lo que probablemente están pensando. Que aquel señor estaba borracho. Mi mamá me dijo que ella también había pensado lo mismo. Pero había algo que nunca pudo explicarse. Antes de aquella noche nadie sabía que mis primos y yo habíamos subido al cerrito. No se lo contamos a los adultos porque sabíamos que estaba prohibido. Y según mi mamá, cuando aquel señor despertó al día siguiente, esa fue prácticamente la primera cosa que preguntó. Él murió hace algunos años. Hasta donde sé, nunca cambió su versión de lo que vio aquella noche. Yo no recuerdo haber visto nada. No tuve pesadillas. No escuché voces. Ni siquiera me desperté. Solamente sé que mientras yo dormía en esa hamaca, un hombre estuvo durante varios minutos mirando hacia la ventana e insultando a algo que ninguno de los demás podía ver. Y estaba convencido de que aquello había venido por mí. Hola. La historia que quiero contarles ocurrió dentro de mi familia hace varios años. Yo era adolescente cuando comenzó todo y quiero aclarar que no presencié cada una de las cosas que voy a contar. Algunas sí las vi, pero muchas las conozco porque durante años escuché a mi mamá, a mis tíos y a mi abuela hablar de ellas. Mi familia es de Yucatán. Una parte vive en Mérida, pero varios familiares son de Cizal, entre ellos una señora a la que voy a llamar Lucía. Lucía tenía 2 hijos adolescentes y vivía sola con ellos porque su esposo se había ido de la casa tiempo atrás. Cuando yo tendría unos 15 años empezamos a escuchar que estaba enferma. Al principio no parecía algo tan grave. Tenía problemas en la piel, principalmente en las manos y los brazos. Le salían heridas que tardaban muchísimo en cerrar y las uñas se le lastimaban con facilidad. Con el tiempo empeoró. La llevaron con diferentes médicos y recibió varios tratamientos. Algunos parecían ayudar durante unas semanas, pero después los síntomas regresaban.
Lo extraño ocurrió cuando una de mis tías decidió llevarla una temporada a Mérida. No sé cuánto tiempo estuvo aquí. Creo que fueron un par de meses. Pero durante ese tiempo mejoró muchísimo. Las heridas comenzaron a cerrar, recuperó algo de peso y volvió a hacer cosas que llevaba meses sin poder hacer. Todos pensaron que finalmente algún tratamiento había funcionado. Después regresó a Sisal. Y a los pocos días volvió a enfermarse. Fue entonces cuando mi abuela comenzó a pensar que el problema podía estar relacionado con la casa. Revisaron humedad, productos de limpieza, alimentos, incluso algunas plantas que había en el patio. Nada. Cada vez que Lucía pasaba una temporada fuera parecía mejorar. Cuando regresaba, tarde o temprano volvía a ponerse mal. Mi abuela era una mujer que creía mucho en esas cosas y terminó buscando a una señora que hacía limpias. Un día la mujer fue a la casa. Después de recorrerla dijo que quería revisar el patio porque pensaba que había algo enterrado. Mi abuela comenzó a escarbar. Después ayudaron otros familiares. Estuvieron buscando un buen rato sin encontrar nada hasta que la hija mayor de Lucía, a quien voy a llamar Lupita, comenzó a remover tierra cerca de una parte del patio. Ahí encontraron algo. Mi tía estuvo presente ese día. Siempre lo describió como un envoltorio redondo, aproximadamente del tamaño de un tamal grande. Estaba enterrado a poca profundidad. La señora pidió que nadie lo tocara, pero Lupita, sin saber exactamente qué era, lo pateó para sacarlo del agujero. Cuando lo abrieron encontraron varias cosas envueltas. Había cabellos, tierra y algo que mi tía decía que parecía carne. La señora aseguró que era un trabajo. Pidió que todos se alejaran mientras ella lo quemaba. Mi tía siempre recordaba el olor. Decía que no olía solamente a basura quemándose. Era un olor muy desagradable que permaneció un buen rato en el patio. Después de retirar aquello, Lucía volvió a mejorar. No completamente, pero sí lo suficiente para levantarse, comer mejor y recuperar un poco de su vida normal. Durante un tiempo la familia pensó que todo había terminado. Pero meses después volvió a enfermarse. Y esta vez fue peor. Pasaron los años. Lucía llegó a pasar días enteros acostada en una hamaca porque las heridas le molestaban demasiado. Para entonces incluso algunos de los familiares que se habían burlado de mi abuela comenzaron a preguntarse por qué aquella mujer mejoraba cuando salía de la casa y recaía cuando regresaba. Después ocurrió algo que cambió completamente a la familia. Lupita, la hija que había encontrado y pateado aquel envoltorio, enfermó. Le detectaron cáncer en una pierna. Sé perfectamente cómo suena relacionar una cosa con la otra y no estoy diciendo que aquel objeto haya provocado su enfermedad. Pero dentro de mi familia fue imposible que no recordaran lo que había ocurrido años atrás. Lupita recibió tratamiento y eventualmente tuvieron que amputarle la pierna. Tiempo después falleció. Dejó esposo y 2 hijos pequeños. Para Lucía fue devastador. Su salud empeoró todavía más. Mi abuela siguió buscando médicos, tratamientos y también personas que hicieran limpias. Probablemente estaba desesperada y estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Fue así como llegaron con un señor de un pueblo cercano. Según me contó mi tía, aquel hombre revisó a Lucía y dijo que alguien había hecho algo contra ella años atrás. No dijo quién. Tampoco prometió curarla. Solamente le dijo a mi abuela que, si durante los siguientes días encontraba algo extraño cerca de Lucía, no lo tirara. Esa parte de la historia siempre me costó creerla. Mi abuela aseguraba que una noche encontraron un escarabajo dentro de la hamaca donde dormía Lucía. Lo guardó en un frasco porque recordó lo que había dicho el señor. Cuando se lo llevaron, él tomó el frasco y después de revisarlo les dijo que el problema no estaba solamente en la casa. Según él, alguien había utilizado una fotografía de Lucía y algo relacionado con una persona fallecida para hacerle daño. Mi abuela le preguntó si podía quitarlo. Él dijo que no sabía dónde estaba enterrado lo que habían utilizado. Pero le ofreció otra cosa. Dijo que podía devolver el daño a quien lo había hecho. Lucía se negó. Eso es algo que toda mi familia recuerda de ella. Dijo que si realmente alguien le había hecho aquello, no quería que otra persona terminara como ella. Prefirió seguir con sus tratamientos. Los años siguientes fueron muy difíciles. Y todavía faltaba otro golpe. El hijo menor de Lucía también murió siendo muy joven. No quiero entrar en detalles porque esa parte pertenece más a él que a esta historia, pero después de perder a sus 2 hijos,
Lucía prácticamente dejó de salir de casa. Mi abuela nunca dejó de cuidarla. Mucho tiempo después le hablaron de una curandera que vivía a las afueras de Mérida. La llevaron. Fueron varias veces. Mi tía acompañó a Lucía en algunas de esas visitas y decía que las sesiones eran agotadoras para las dos. Después de cada una, Lucía pasaba 1 o 2 días con fiebre y muy cansada. Hasta que llegó la última. Cuando terminaron, la curandera salió y le dijo a mi abuela: «Hasta aquí puedo llegar yo». Regresaron a Sisal esa tarde. Mi tía dice que Lucía estaba diferente. No curada, pero tranquila. Comió con ellos, estuvo platicando un rato y después pidió que la ayudaran a acostarse en su hamaca. Esa noche murió. Yo ya era adulta cuando pasó. Recuerdo el funeral y recuerdo escuchar nuevamente todas aquellas historias que había oído desde adolescente. Nunca supimos realmente qué enfermedad tuvo Lucía. Tampoco sé qué era lo que encontraron enterrado en aquel patio. Puede ser que dentro de mi familia, después de tantos años buscando respuestas, termináramos relacionando acontecimientos que no tenían ninguna conexión entre sí. Una enfermedad. Un objeto enterrado. La muerte de sus hijos. Las limpias. Tal vez todo fueron coincidencias. Pero hay algo que mi tía todavía dice cada vez que alguien menciona a Lucía. Durante años la vieron enferma. La vieron con heridas que cerraban y volvían a aparecer. La vieron mejorar y recaer una y otra vez. Y la última vez que regresó de Mérida, después de aquella limpia, mi tía dice que Lucía parecía saber que ya no iba a regresar. Antes de acostarse esa noche pidió ver unas fotografías de sus hijos. Las tuvo un rato entre las manos. Después se las devolvió a mi abuela y le dijo: «Ya quiero descansar». Esa fue la última conversación que tuvieron con ella. Quiero contarles algo que me pasó hace poco más de un año. En ese tiempo yo vivía en Valladolid. Había llegado por trabajo y todavía no conocía muy bien algunas zonas de la ciudad, así que casi siempre me movía caminando y utilizaba Google Maps cuando tenía que ir a algún lugar nuevo. Una noche, serían como las 9, iba de regreso a la casa que rentaba. Normalmente tomaba una avenida donde había más movimiento, pero ese día decidí cortar camino por unas calles interiores porque según el mapa me ahorraba bastante vuelta. Había pocas casas y varios terrenos sin construir. En una de esas calles me encontré con un grupo de perros. Eran bastantes. Yo calculo que unos 8 o 10. Cuando los vi ya estaba demasiado cerca como para simplemente darme la vuelta corriendo. Pensé que si hacía eso probablemente me iban a perseguir, así que seguí caminando tratando de no hacerles caso. Empezaron a ladrar. Primero uno. Después prácticamente todos. Yo seguí avanzando hasta que el más grande se acercó por detrás y me mordió a la altura de la rodilla. Me alcanzó 2 veces. Traía una botella de agua en la mano y fue lo único que se me ocurrió usar. Les aventé el agua y comencé a gritarles. Por suerte se alejaron. Llegué a mi casa con la pierna sangrando y al día siguiente fui a que me revisaran. Me aplicaron las vacunas que correspondían y durante algunos días estuve bastante adolorido. Hasta ahí no había nada extraño. Simplemente había tenido la mala suerte de encontrarme con una jauría. Pasaron unas semanas antes de que volviera a caminar por esa zona. Esta vez era de día. Tomé otra calle porque, obviamente, no quería volver a pasar por donde me habían mordido. Y aún así volví a encontrar a los mismos perros. Estoy casi seguro de que eran ellos porque reconocí al más grande. Me detuve. No quería acercarme y estaba pensando si regresar cuando escuché un sonido desde una casa que estaba unos metros adelante. No fue un silbido. Tampoco escuché que alguien les gritara un nombre. Fue un sonido grave, como cuando alguien llama a un animal, pero no sabría imitarlo. Los perros reaccionaron inmediatamente. Todos corrieron hacia esa casa. La puerta estaba abierta y uno por uno fueron entrando. Yo me quedé esperando porque pensé que había salido el dueño y prefería dejar que metiera a los perros antes de pasar. Entonces vi a alguien en la entrada. No puedo describirlo bien. Estaba dentro de la casa, donde había menos luz, y solamente alcancé a distinguir la silueta de una persona sosteniendo la puerta. Cuando entró el último perro, la puerta se cerró. Seguí caminando. Al pasar frente a la casa volteé por curiosidad. Tenía una ventana grande hacia la calle. No había cortinas. Y adentro no vi muebles. Ni mesa. Ni sillones. Nada. Pensé que tal vez estaban remodelando o que la persona acababa de mudarse.
No le di muchas vueltas. El problema fue que durante los siguientes días seguí pasando por ahí. Nunca volví a ver los perros. Y tampoco volví a ver a la persona. Después de un tiempo me dio curiosidad y le pregunté a alguien que tenía una tienda cerca si sabía quién vivía en esa casa. Me dijo, nadie. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que llevaba bastante tiempo vacía. Eso sí me sacó de onda. Le conté que unas semanas antes había visto entrar varios perros y que alguien les había abierto. El señor se quedó pensando y después me dijo que probablemente se metían por atrás, porque algunas de esas casas tenían terrenos comunicados. Era una explicación bastante razonable. Así que preferí quedarme con eso. Hasta que meses después ocurrió otra cosa. Cerca de donde yo vivía había un parque bastante grande. No era monte como tal, pero tenía partes con muchos árboles y por la noche había zonas que quedaban bastante oscuras. Yo atravesaba por ahí para llegar más rápido a mi casa. Una noche escuché algo corriendo detrás de mí. Volteé. Era un perro. Grande. No sé si era el mismo que me había mordido porque estaba oscuro, pero se parecía bastante. Aceleré el paso. El perro también. Entonces sí corrí. Escuchaba las patas detrás de mí y cada vez parecía estar más cerca. Salí del parque y crucé hacia una calle donde había iluminación. Volteé esperando verlo salir detrás de mí. No había nada. Me quedé ahí varios segundos. El sendero por donde yo había salido era prácticamente recto. Si el perro se hubiera detenido tendría que haberlo visto. Pero no estaba. Después de eso empecé a evitar el parque de noche. Cuando les conté todo esto a unos conocidos de Valladolid, uno de ellos se rió y me dijo, a ver si no te mordió un guay. Yo ni siquiera sabía bien qué significaba eso. Fue después cuando me explicaron algunas de las historias que se cuentan en Yucatán sobre personas que pueden convertirse en animales, principalmente perros. No voy a decir que eso fue lo que me pasó. Lo más probable es que fueran perros callejeros y que la casa tuviera alguna entrada que yo no conocía. Incluso lo del parque pudo haber sido simplemente un perro que dejó de perseguirme antes de llegar a la calle. Todo tiene una explicación por separado. Lo único que todavía me parece extraño es que nunca volví a ver aquella jauría. Pasé muchas veces frente a esa casa antes de mudarme. Siempre estaba vacía. Y de vez en cuando me detenía a mirar por la ventana. Nunca había nada adentro. Hace poco estuve unos días de vacaciones en Yucatán y quería compartirles algo que nos contó una persona durante el viaje. No es una experiencia que me haya pasado directamente, pero me quedé pensando mucho en ella porque la persona que nos la contó no parecía estar intentando asustarnos. Uno de los lugares que visitamos fue Celestún. Ese día hicimos un recorrido con un guía de la zona y durante buena parte del trayecto estuvimos hablando con él. Nos explicaba sobre los animales, las plantas y algunas cosas que había aprendido trabajando durante años en ese tipo de lugares. En algún momento, no recuerdo exactamente por qué, comenzamos a hablar de las historias que se cuentan en Yucatán. Entonces alguien de nuestro grupo le preguntó, ¿usted cree en los aluxes? El guía se rió un poco y respondió, no es que crea. Yo ya vi unos. Obviamente todos pensamos que estaba bromeando, pero comenzó a contarnos. Dijo que años atrás había estado trabajando con otras personas en una zona de monte. No recuerdo exactamente dónde y tampoco quiero inventar el lugar porque él sí nos lo dijo, pero ya no estoy seguro. Según contó, estaban trabajando cuando vio a dos niños a cierta distancia. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Estaban en una zona donde no debería haber niños solos. Los vio cerca de un árbol y pensó que quizá habían entrado desde alguna comunidad cercana. Así que decidió acercarse para decirles que no podían estar ahí. Uno de sus compañeros lo vio caminar hacia ellos y le dijo, déjalos. El guía no entendió. Le respondió que había dos niños ahí y que podía pasarles algo. El compañero volvió a decirle, no vayas. Déjalos ahí. Pero él pensó que estaban exagerando. Siguió caminando. Los dos seguían junto al árbol. Y mientras se acercaba comenzó a notar algo raro. Desde lejos realmente parecían niños. Eran pequeños. Pero cuando estuvo suficientemente cerca, uno de ellos volteó a verlo. El guía nos dijo que todavía recuerda perfectamente ese momento porque no tenía la cara de un niño. Era la cara de una persona vieja. Muy vieja. Volteó a ver al otro. Era igual. El guía se quedó detenido. No supo qué decirles. Según él,
Solamente los estuvo mirando unos segundos. Y después ya no estaban. Cuando dijo eso, alguien le preguntó: ¿cómo que desaparecieron? El señor nos explicó que eso era precisamente lo que no sabía describir. No los vio correr. No se escondieron detrás del árbol. Tampoco dijo que se desvanecieran frente a él. Simplemente hubo un momento en que estaban ahí, y al siguiente ya no. Regresó con sus compañeros bastante asustado. El hombre que le había dicho que no se acercara solamente le preguntó: ¿para qué fuiste? El guía contó que ese mismo día comenzó a sentirse mal. Cuando regresó a su casa tenía fiebre y pasó varios días enfermo. Él siempre relacionó aquello con lo que había visto. Nosotros le preguntamos si después volvió a encontrarse algo parecido. Dijo que no. Y alguien volvió a hacerle la pregunta con la que había empezado todo. Entonces, ¿si cree en los aluxes? El señor se quedó pensando. Después dijo algo que fue lo que hizo que me acordara de la historia cuando regresé a mi casa. Yo no sé si eran aluxes. Eso dicen los demás. Yo solamente sé lo que vi. Después seguimos con el recorrido. No intentó convencernos. No volvió a tocar el tema. Y creo que precisamente por eso me quedó dando vueltas. Porque mientras nos contaba todo aquello estábamos en Yucatán, rodeados de monte, escuchando a alguien que había trabajado buena parte de su vida en esos lugares. Tal vez vio a dos niños y la distancia lo confundió. Tal vez la fiebre no tuvo absolutamente nada que ver. Yo no estaba ahí y no puedo decir qué ocurrió. Pero todavía recuerdo la manera en que respondió cuando le preguntamos si creía en los aluxes. No dijo que sí. Dijo que los había visto. Esto me pasó a finales de noviembre de 2023, durante un viaje que hice con un grupo de personas con las que llevaba varios meses tomando cursos de meditación. Durante varios días estuvimos recorriendo diferentes lugares de Yucatán y nos hospedábamos donde quedara cerca de las actividades que íbamos a realizar. Una de esas noches llegamos a unas cabañas cerca de Tecach. El lugar estaba bastante apartado. Había un comedor, algunas áreas comunes y varias cabañas separadas entre sí. Durante el día era muy bonito porque prácticamente todo alrededor era vegetación. Esa tarde, mientras nos enseñaban el lugar, alguien del grupo comentó que había visto unas casitas pequeñas entre los árboles. Uno de los trabajadores dijo que eran para los aluxes. Yo les tengo muchísimo miedo a esas cosas. Sé que para muchas personas son solamente historias, pero desde niña me incomoda todo lo relacionado con duendes o seres pequeños. Así que cuando escuché eso preferí ni preguntar. Esa primera noche me tocó compartir habitación con una señora del grupo con la que tengo mucha confianza. La cabaña tenía 2 pisos y nuestro cuarto estaba arriba. Era bastante sencillo, 2 camas, un mueble pequeño y prácticamente nada más. Lo menciono porque después fue importante. Nos acostamos y apagamos las luces. No recuerdo qué hora sería cuando desperté. Todo estaba completamente oscuro. Me sentía un poco mareada y durante unos segundos pensé que me había levantado demasiado rápido. Entonces escuché unos golpecitos en la ventana. Tac, tac, tac. Muy suaves. Como si alguien golpeara el vidrio con la uña. Me quedé escuchando. Nuestro cuarto estaba en el segundo piso. Pensé que podía ser alguna rama, aunque no recordaba haber visto árboles pegados a esa ventana. Después volvió a escucharse. Pero ahora en la otra ventana. Tac, tac. Mi compañera seguía dormida. Ahí fue cuando empecé a ponerme nerviosa. Luego escuché algo parecido a voces afuera. No entendía palabras. Eran murmullos muy bajitos. Quise despertar a mi compañera, pero me dio pena hacerlo por unos ruidos que perfectamente podían ser animales o el viento. Así que me tapé y traté de dormir. A la mañana siguiente se lo conté. Se rió un poco y me dijo que seguramente habían sido ramas o algún animal. Yo también preferí pensar eso. Durante el día estuvimos fuera y cuando regresamos ya ni estaba pensando en lo ocurrido. Nos preparamos para dormir. Mi compañera me preguntó: ¿apago la luz? Le dije que sí. No habían pasado ni unos minutos cuando escuchamos algo en las escaleras de la cabaña. Pasos. Pero eran rápidos. Subían. Y bajaban. Volvían a subir. Me quedé completamente quieta. No dije nada porque quería saber si ella también los estaba escuchando. Entonces mi compañera habló. ¿Estás oyendo eso? Le dije que sí. Nos quedamos mirando hacia la puerta. Otra vez. Los pasos subieron rápidamente por las escaleras.
Llegaron hasta arriba. Y se detuvieron. Esperamos que tocaran la puerta. Nada. Después volvieron a bajar. Mi compañera encendió la luz. Abrió la puerta del cuarto y miramos hacia las escaleras. No había nadie. No quisimos bajar. Cerramos y decidimos dejar la luz prendida un rato. Recuerdo que mi compañera intentaba tranquilizarme porque sabía que esas historias me daban mucho miedo. Después de un rato dejamos de escuchar los pasos y nos acostamos otra vez. En algún momento terminé durmiéndome. Horas después volví a despertar. Esta vez escuché un ruido debajo de mi cama. No eran pasos. Era como si algo se estuviera moviendo de un lado a otro sobre el piso. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que podía ser algún animal que hubiera entrado al cuarto. No quería bajar los pies. Entonces escuché nuevamente los murmullos. Muy bajitos. Venían de algún lugar cerca de la cama. No lograba entender qué decían. Mi compañera estaba dormida a unos metros de mí y pensé varias veces en llamarla, pero estaba tan asustada que ni siquiera quería hablar. Solamente me quedé tapada esperando que dejara de escucharse. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento me quedé dormida. A la mañana siguiente mi compañera ya estaba levantada. Lo primero que hice fue preguntarle si recordaba los pasos de la noche anterior. Me dijo que sí. Eso fue lo que más me inquietó. Porque los golpes de la primera noche pude haberlos imaginado medio dormida. Los murmullos también. Incluso lo que escuché debajo de la cama pudo ser algún animal. Pero los pasos no los escuché solamente yo. Mientras me cambiaba noté una marca bastante grande en uno de mis brazos. Al principio pensé que era un moretón. Mi compañera la revisó y me preguntó dónde me había golpeado, pero yo no recordaba haberme pegado con nada. Lo extraño fue que, conforme avanzó la mañana, la marca comenzó a oscurecerse y se hicieron visibles varios puntos alrededor. Alguien del grupo dijo que parecía una mordida. Los demás empezaron a bromear. Que si el Alux ya me había marcado. Que si había venido por mí durante la noche. Yo me reía con ellos, pero la verdad es que sí estaba preocupada. Porque esa misma madrugada había despertado escuchando algo moverse debajo de mi cama. Y la marca no estaba ahí el día anterior. Antes de irnos, una de las personas que trabajaba ahí me preguntó cómo habíamos dormido. Le conté lo de las escaleras. No pareció sorprenderse. Solamente preguntó. ¿Les abrieron? No entendí. ¿Qué cosa? La puerta. Le dije que no. Se quedó callado. Yo esperaba que explicara por qué lo preguntaba, pero simplemente siguió con lo que estaba haciendo. Nos fuimos ese mismo día. Nunca regresé a esas cabañas. Los golpes en las ventanas todavía podrían haber sido ramas. Los murmullos pudieron venir de afuera. Pero aquella noche las dos escuchamos algo subir y bajar por las escaleras. Y a la mañana siguiente yo tenía una marca en el brazo que no estaba ahí cuando me fui a dormir. Nunca supe qué fue. Y prefiero no averiguarlo. Esto acaba de pasarme hace unos días y todavía no encuentro una explicación que me convenza. Suelo salir en bicicleta por Mérida y sus alrededores. Cuando tengo tiempo busco rutas nuevas, sobre todo brechas y caminos donde no haya tanto tráfico. Ese día salí por la tarde. Había marcado una ruta en el GPS que pasaba por una brecha cerca de la carretera Mérida-Motul y después debía sacarme por la zona de Sitpach. No era la primera vez que hacía algo así. Siempre llevo el celular con suficiente batería y antes de entrar reviso más o menos hacia dónde voy a salir. Al principio todo estuvo normal. El camino era de tierra, con vegetación a los lados, pero se podía avanzar bien. Después de un rato llegué a una parte donde el camino se dividía. Revisé el GPS y seguí por donde me indicaba. Avancé varios minutos. Entonces llegué otra vez a una división muy parecida. No le di importancia. Volví a revisar el celular y seguí pedaleando. Unos minutos después comencé a tener la sensación de que ya había pasado por ahí. Había un árbol caído a un lado del camino. Lo había visto antes. Pensé que seguramente había varios parecidos o que la ruta estaba dando una vuelta. Seguí. Y volví a encontrar el árbol. Ahí sí me detuve. Saqué el celular y revisé el mapa. El GPS seguía funcionando. Marcaba mi ubicación y la ruta seguía apareciendo. El problema era que yo sentía que llevaba bastante tiempo avanzando y en el mapa prácticamente seguía en el mismo punto. Pensé que había perdido señal. Di media vuelta. Mi idea era regresar exactamente por donde había entrado.
Pedaleé varios minutos. No salí. Lo único que encontraba eran más caminos. Algunos se dividían. Otros terminaban. Y cada vez estaba menos seguro de cuál había utilizado para entrar. Fue ahí cuando empecé a preocuparme. Ya estaba bajando el sol y yo no quería seguir ahí cuando oscureciera. Me detuve otra vez para revisar el celular. Todavía tenía batería. El GPS seguía marcándome. Pero por alguna razón no conseguía ubicar hacia donde tenía que ir. Entonces escuché voces. Eran muy bajitas. Al principio pensé que había gente cerca. Eso incluso me tranquilizó porque significaba que podía preguntar cómo salir. Me quedé escuchando. Parecían niños. Se escuchaban varias voces hablando entre ellas en algún punto del monte. Grité. «Buenas». Nadie respondió. Las voces continuaron. Volví a gritar. «Oigan, ¿por dónde se sale?» Nada. Solamente los murmullos. Me subí otra vez a la bicicleta y avancé hacia donde creía escucharlos. Pero conforme avanzaba, las voces cambiaban de lugar. A veces parecían estar adelante. Después a mi derecha. Luego detrás de mí. Me detuve. Se escuchaban niños hablando alrededor. No podía entender qué decían. Y no veía a nadie. Ahí sí me asusté. No sé por qué reaccioné así, pero terminé gritándoles. «Ya. Déjenme salir». Las voces se callaron. Todas. Al mismo tiempo. Me quedé parado junto a la bicicleta esperando escuchar algo más. Nada. Ni una voz. Volví a subir y seguí por el primer camino que tenía enfrente. No revisé el GPS. Solamente pedaleé. Unos 5 minutos después empecé a escuchar carros. Seguí el sonido y salí por un camino cerca del entronque de Sitpach. Cuando llegué a la carretera me detuve. Saqué el celular para revisar cuánto tiempo había estado ahí. Había pasado mucho más tiempo del que yo calculaba. Pero lo que más raro se me hizo fue otra cosa. Abrí el recorrido que había registrado la aplicación. En una parte de la ruta, justo donde recuerdo haber comenzado a perderme, el trazado se veía prácticamente amontonado sobre la misma zona. Como si hubiera estado dando vueltas ahí. Tal vez eso fue exactamente lo que pasó. Tal vez me desorienté, el GPS perdió precisión y las voces eran niños de alguna casa o terreno cercano. Pero desde ese día hay algo que sigo pensando. Mientras estaba perdido intenté regresar. Intenté seguir el mapa. Intenté encontrar la salida por mi cuenta. Y no pude. La encontré pocos minutos después de gritar. «Déjenme salir». En mi familia siempre hubo una regla bastante extraña con los perros. No pedirles que hablaran. Soy de San Felipe, Yucatán, y cuando éramos niños mis primos y yo teníamos la costumbre de jugar con los perros de mis abuelos. A veces les decíamos, «Habla», o les preguntábamos cosas esperando que ladraran. Cada vez que mi abuelo nos escuchaba, se molestaba. «No hagan eso». Nosotros nos reíamos. Pensábamos que simplemente no quería que molestáramos a los animales. Hasta que un día nos explicó por qué. Mi abuelo era pescador. Durante muchos años se levantó antes de que amaneciera para preparar sus cosas y salir. Normalmente comenzaba su día entre las 4 y 5 de la mañana. En ese tiempo tenía 2 perros. Uno se llamaba Canelo. Del otro, sinceramente, ya no recuerdo el nombre. Los dos pasaban buena parte del día afuera y por las noches dormían en la terraza de la casa. Una madrugada mi abuelo se despertó para ir a pescar. Todavía estaba oscuro. Mientras se preparaba escuchó a 2 personas hablando afuera. No le pareció extraño. Pensó que podían ser algunos pescadores pasando por la calle o vecinos que también se levantaban temprano. Entonces escuchó algo que llamó su atención. Una voz dijo, «No he comido nada. Tengo hambre». Y otra respondió, «¿Para qué te fuiste para allá? Acá sí dieron comida». Mi abuelo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Las voces estaban demasiado cerca. Parecían venir de la terraza. Escuchó nuevamente a uno de ellos. No recordaba exactamente todas las palabras, pero decía que en una casa no le habían dado nada y que había pasado hambre. El otro hablaba de una señora que sí le había dado de comer. Mi abuelo pensó que había 2 personas sentadas afuera de su casa. Así que caminó hacia la puerta. Las voces seguían hablando. Puso la mano en el seguro. Y abrió. Se callaron. No había nadie. Solamente estaban los 2 perros. Canelo estaba acostado cerca de la entrada.
El otro estaba un poco más lejos. Los dos mirando hacia la puerta. Mi abuelo salió a revisar. Miró hacia la calle. No había nadie caminando. Tampoco escuchó ninguna puerta cerrarse ni pasos alejándose. Cuando volvió a mirar a los perros, seguían observándolo. Según él, uno estaba en el lugar exacto desde donde había escuchado una de las voces. El otro estaba donde había escuchado la otra. Mi abuelo entró a la casa y no dijo nada. Se fue a trabajar. Años después, cuando nos contó la historia, uno de mis primos se rió y le preguntó: ¿entonces Canelo hablaba? Mi abuelo se enojó. Nos dijo que precisamente por eso no quería que les pidiéramos a los perros que hablaran. Nosotros obviamente seguimos pensando que era una historia para asustarnos. Hasta que algo parecido le pasó a mi padrastro. La casa donde vivíamos en ese tiempo era muy sencilla. Parte estaba hecha con madera y lámina, así que prácticamente cualquier ruido de afuera se escuchaba dentro. Mi padrastro también trabajaba en la pesca y se levantaba muy temprano. Una madrugada comenzó a escuchar murmullos afuera. No entendió qué decían. Pensó que era gente pasando por la calle. No le dio importancia. El problema fue que volvió a ocurrir. Siempre de madrugada. Y casi siempre cerca de la puerta. En nuestra casa teníamos 2 perros. Eran madre e hijo. La mamá se llamaba Jeremy y el otro Jack. Una madrugada mi padrastro despertó y volvió a escuchar las voces. Esta vez no se levantó inmediatamente. Se quedó acostado intentando entender qué estaban diciendo. Eran 2 voces muy bajas. Parecía que estaban conversando. Mi padrastro se levantó despacio. Se acercó a la puerta. Y antes de abrir se dio cuenta de algo. Las voces no venían de la calle. Venían justo del otro lado. Abrió la puerta de golpe. Jeremy y Jack estaban ahí. Uno acostado cerca de la pared. El otro sentado frente a él. No había nadie más. Mi padrastro nunca dijo haber escuchado palabras claras como mi abuelo. Solamente murmullos que sonaban como 2 personas hablando. Pero después de esa madrugada dejó de burlarse de la historia. Y nosotros dejamos de pedirles a los perros que hablaran. Mucho tiempo después conocí una historia que se cuenta en diferentes partes de Yucatán. La versión cambia dependiendo de quién la cuente, pero habla de una mujer que tenía la costumbre de regañar a su perro y decirle que, en lugar de estar acostado todo el día, debería ayudarla con su bebé. Un día salió de la casa. Cuando regresó escuchó a un hombre cantándole a la niña. Entró. Y según la historia, encontró al perro parado sobre 2 patas, junto a la hamaca. No sé de dónde salió esa leyenda. Tampoco sé si mi abuelo la conocía antes de aquella madrugada. Él murió hace años y nunca se lo pregunté. Pero hasta el final de su vida sostuvo que aquella conversación ocurrió. Decía que sabía perfectamente cómo sonaba una persona hablando afuera de su casa. Y aquella madrugada escuchó a 2. El problema era que cuando abrió la puerta, solo estaban sus perros. Hasta aquí llegan los expedientes de esta noche. 9 historias ocurridas en distintos puntos de Yucatán. Algunas tienen explicaciones posibles. Otras dejaron preguntas que, incluso después de los años, siguen sin respuesta. Pero todas tienen algo en común. Alguien decidió contarlas. Tal vez porque necesitaba encontrar una explicación. Tal vez porque quería saber si alguien más había vivido algo parecido. O simplemente porque hay experiencias que, por más tiempo que pase, uno nunca termina de olvidar. Si tú también tienes una historia que nunca has podido explicar, puedes compartirla con nosotros. No importa si ocurrió hace unos días o hace muchos años. No importa si fuiste tú quien la vivió o si es una historia que lleva generaciones contándose en tu familia. Hay expedientes que comienzan precisamente así, con alguien que decide contar lo que vio. Gracias por acompañarme esta noche. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Nos escuchamos en el próximo expediente. Buenas noches.